Hay historias que parecen sacadas de una novela, historias que lo tienen todo, un genio incomprendido, una revolución, pasión, rechazo y un final trágico. Pues bien, hoy vamos a hablar de una de esas historias, la de Évariste Galois. Imagina la escena. Un chico de apenas 20 años, un genio de las matemáticas, le dice esto a su hermano. Son sus últimas palabras, justo antes de morir. Escalofriante, ¿verdad? Y así fue. La vida de este prodigio terminó de la forma más brutal y, bueno, misteriosa. Una herida de bala en un duelo. Pero la pregunta es inevitable. Esa es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Cómo es posible que alguien con ese cerebro acabe así? Pues para entenderlo tenemos que rebobinar y meternos de lleno en su mente, una mente tan brillante como turbulenta. Y es que esa es la clave de todo. Galois no pensaba como los demás. Su genio era explosivo, poco ortodoxo, y claro, eso chocaba de frente con el mundo académico de su época, que era súper rígido. Fijaos en esto. Con 14 años le da por las mates. Pero es que con 15 ya se estaba ventilando artículos que eran para matemáticos profesionales. Y lo de los elementos de geometría de Legendre es alucinante. Un libro denso que él se leyó del tirón, como si fuera una novela de aventuras. Una auténtica pasada. Pero claro, aquí viene el problema. ¿Qué decían sus profes? Pues que era muy listo, sí, pero que no se le entendía, que era oscuro y hasta que se daba aires de genio. ¿Y cuál era la realidad? Pues que el chaval estaba ni más ni menos cocinando la solución a un problema que llevaba más de 3 siglos sin resolverse. Simplemente iba a otra velocidad. Y lo que vino después fue, bueno, una bofetada tras otra. Suspendió 2 veces el examen para entrar en la universidad de sus sueños. Envía sus trabajos a la Academia de Ciencias y un matemático famoso, Cauchy, los rechaza. Luego el trabajo más importante que tenía se pierde. Y para rematar, otro matemático de renombre, Poisson, lo lee y dice que es incomprensible. Imaginaos la frustración. Y claro, con todo ese rechazo del mundo académico, ¿qué hizo Galois? Pues canalizó toda esa frustración, toda esa energía, en otro sitio, la política. Y no en una política tranquila, precisamente. Resulta que su fervor político era tan intenso como su genio matemático. Se metió de lleno, pero de lleno, en el activismo republicano. Y eso, en la Francia de la época, era jugar con fuego. Durante la Revolución de Julio, hasta lo encerraron en su escuela para que no se uniera a la lucha. Estaba que trinaba. Y a partir de ahí, su vida fue, digamos, una espiral descendente. Primero lo expulsan por criticar al director. Luego lo detienen en un banquete por amenazar al rey con una daga, aunque de esa se libró. Pero poco después lo vuelvan a detener, y esta vez sí, acaba condenado a 6 meses de cárcel, cada vez más lejos de las matemáticas y más metido en líos. Y aquí llegamos al momento clave, a la noche que lo cambiaría todo para la historia de las matemáticas. Galois está a punto de enfrentarse al duelo que acabará con su vida, y él lo sabe. Está convencido de que va a morir. ¿Y qué hace? Pasa la noche entera escribiendo como un loco. Le escribe una carta a su amigo Gus Chevalier, donde vuelca a toda prisa todas sus ideas geniales. Era básicamente su testamento matemático, un intento a la desesperada por salvar todo aquello que el mundo académico no había querido ni mirar. Fijaos en lo que escribe. Espero que algunas personas encontrarán provechoso descifrar todo este lío. Lío. Así veía él mismo la genialidad que estaba plasmando. Es una mezcla increíble de humildad, de desesperación y de una pequeña chispa de esperanza, ¿no creéis? Como si dijera, yo ya no puedo más, a ver si alguien es capaz de entender esto. Y resulta que ese lío, bueno, décadas después, un matemático de la talla de Hermann Weyl diría esto de la carta, que es quizás el escrito más sustancial de toda la literatura de la humanidad. Ahí es nada. Al final, aunque él no llegó a verlo, el tiempo le dio la razón de una forma espectacular. Y vamos a ver qué había en ese famoso lío, porque una vez que por fin alguien se puso a descifrarlo, lo que encontraron, bueno, pues sentó las bases de ramas enteras de las matemáticas modernas, cambió las reglas del juego para siempre. Pero ojo, que no fue algo inmediato. Murió en 1832 y sus ideas se quedaron en un cajón. Tuvieron que pasar 11 años hasta que otro matemático, Joseph Liouville, empezó a mirárselos y a decir, oye, que aquí hay algo gordo. Y aún se tardaron 3 años más en publicar sus manuscritos. 14 años de espera. Vale, ¿y qué es la famosa teoría de Galois? Dicho de forma sencilla, es como si hubiera inventado unas gafas especiales para mirar las ecuaciones, unas gafas que te permiten ver su estructura interna, su simetría oculta. No solo resolvía un problema, es que creaba un lenguaje, una forma totalmente nueva de pensar en el álgebra. Y sus ideas han llegado a todas partes.
La teoría de grupos, que él ayudó a crear, es hoy fundamental en física, en química, en informática. Los cuerpos finitos, o cuerpos de Galois, son la base de la criptografía y de los códigos correctores de errores que usamos todos los días. Su legado es simplemente inmenso. Al final, la historia de Galois te deja con un sabor agridulce. Y con esta pregunta en el aire, que es tremenda, ¿cuántos genios como él se habrán quedado por el camino sin que nadie les escuchara a tiempo? Es una historia trágica, sí, pero también un recordatorio de que a veces las ideas más revolucionarias necesitan tiempo y un poco de suerte para ser comprendidas.